¿Qué pasó, amigos? Yo soy Tete Caudillo, bienvenidos a mi canal Metahumanos. Hoy vamos a hablar o vamos a tratar el tema de Batman contra Superman, esta película que fuera la segunda película en el universo cinematográfico de DC, posterior a Man of Steel, al Hombre de Acero, y que causara controversia por distintas cosas, entre ellas la duración de la película, entre ellas recortes que hubieron en la película, entre ellas la edición posterior de la película por parte de los ejecutivos y otras tantas cosas que causaron que esta película fuera controvertida. Hizo 874 millones de dólares aproximadamente, que resultaba un logro porque Superman hizo 660 y tantos millones y parecía que iban por el buen camino. Entonces, más que fuera un fracaso a nivel taquilla, fue un fracaso a nivel crítica, y eso es lo que asustó a Warner, y eso es lo que hizo que se metieran a películas posteriores más de lleno a recortar y hacer sus desmadres típicos de Warner, que desde entonces, desde 2013, 14, 15 ya estaban haciendo desastres, hasta ahorita con el señor James Gunn, que está haciendo desastres. Pero bueno, esta película controversial, dirigida por el amado y odiado Zack Snyder, amado por muchos incluyéndome, odiado por algunos pocos, pero como lo hemos dicho aquí en lo que es el cine, todo director que empieza a tener una personalidad propia, un discurso visual o narrativo propio, recibe hate, y eso en todos los grandes directores lo vemos, ¿no? Entonces no nos tienes que extrañar que tenga sus detractores. Pero bueno, la película hizo esta cantidad de dinero que les mencionaba, 874, pero por la crítica fue catalogada como un fracaso. Aquí se divide entre los que la amaron y la odiaron, porque también fue muy odiada por algunas situaciones que les hablamos en el video, pero en el fondo se trata nada más de que hay dos películas diferentes, la que vimos en el cine, que dura 2 horas, y la que vimos en el Ultimate Cut, que dura 2 horas, arriba de 2 horas y media. Entonces este video ensayo es de la versión Ultimate Cut, que es la que considero la definitiva. De hecho, en español le pusieron edición definitiva, ¿no? Para que analicemos esto y nos olvidemos de aquella película que salió en cines, que estuvo cortada, que estaba mal editada, y nos concentremos en esta película, la de Ultimate Cut, la edición definitiva, que es la que es aprobada por Zack Snyder, ¿no? Entonces, vamos a ver este video de Batman contra Superman. La película inicia con un intro que nos enseña la muerte de los Wayne, imagen que, aunque ya es parte del imaginario colectivo de todos, se presenta con un discurso estético sumamente poético, brillante, visualmente impecable, acompañado de la caída del niño Bruce a la cueva que se convertiría en su hogar como vigilante, cerrando la escena con el susurro de Martha. Bruce Wayne llega a Metrópolis en plena batalla entre Superman y el General Zod, en una escena frenética que, acompañada de música sumamente bien manejada por obviamente Hans Zimmer y Junkie XL, nos adentra la desesperación del alter ego del hombre murciélago por llegar al corporativo Wayne en esta ciudad. Es ahí, en pleno caos citadino y ante la destrucción, que entendemos las motivaciones heroicas de Bruce, que solo busca salvar a empleados de la inminente destrucción. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano. La torre Wayne cae ante la furia de la batalla entre los kryptonianos. En el aftermath de la debacle del edificio, que cae debido a la batalla de estos dos superhombres,
se nos presenta otro miembro importante en la historia, un empleado de Wayne Enterprises que pierde las piernas debido al hecho y que se apellida Wallace. Esta escena nos presenta dos cosas importantes en la psicología del hombre murciélago: su frustración ante hechos que están fuera de su alcance y el heroísmo en su persona limitado a sus capacidades humanas. Es tras esta escena que el mundo conoce un elemento extraterrestre que resultaría vital en la trama posterior. En pleno desierto africano, otra historia se desarrolla, una investigación de Luisa Lane que la lleva a entrevistar a un guerrillero y que nos presenta otro personaje crucial en la historia de Superman, Jimmy Olsen, que por desgracia aquí pasa a ser menospreciado y a ser utilizado de manera negativa. Para los fanáticos del Hombre de Acero de Hueso Colorado, este sería el inicio de una serie de sucesos en la película que causarían revuelo debido a su desarrollo diferente al del canon de Superman, y es el guerrillero protegido por mercenarios el que pasaría a ser, junto con su gente, daño colateral de una trama más profunda que tiene como motivo inculpar a Superman en la muerte de civiles. Tras todo esto, y con Superman ya establecido en el mundo, el Senado estadounidense establece audiencias con sobrevivientes del acto que tienen como motivo juzgar al Hombre de Acero y lo que hace, que en esta ocasión es culpado por la masacre. The world has been so caught up with what Superman can do that no one has asked what he should do. Es aquí donde se presenta a otro personaje, la senadora Finch, que resulta ser la vocera del Senado en este tema particular. Es tras esta escena y con 20 minutos de largometraje que se nos introduce al hombre murciélago que ha pasado 20 años luchando contra el crimen en Ciudad Gótica y que tras tantos años ha modificado sus acciones, convirtiéndose en un personaje que provoca terror. Mediante el uso del miedo, Batman marca de manera violenta a los delincuentes, condenándolos al irremediable juicio en prisión. Ya con una relación estable entre Luis y Clark, ambos, de distinta forma, se les nota afectados por la situación que vivieron en el desierto africano y las audiencias que están ocurriendo en el Senado debido a este hecho. La relación entre Bruce y su mayordomo Alfred, tras tantos años de lucha, está claramente marcada, frustrado por las acciones de su jefe, con las que no siempre está de acuerdo. Aquí la trama entre Superman y Batman inicia al mostrarse la preocupación de este último por el poder del kryptoniano y su aparente dificultad para ser controlado. Es la investigación en el Congreso la que nos lleva a conocer a Lex Luthor, que asegura tener en sus manos un elemento que puede controlar al superhombre, la kriptonita, y para eso tiene que traer el elemento a suelo estadounidense para poder analizarlo y convertirlo en un arma que ayude a controlar a Superman. Es en ese espacio que Lex presenta la tesis metahumana, en la que asegura que alrededor del mundo hay otros seres con increíbles poderes que a ojos de Luthor son monstruos que deben ser controlados. Para poder hacerlo solo necesita traer el elemento previamente mencionado y tener acceso a la nave kryptoniana resguardada en Metrópolis. Es este espacio narrativo que presenta una segunda controversia a nivel guión y en torno al canon de Superman, y que se presenta debido a la personalidad de Lex en pantalla, muy alejada de lo que hemos visto anteriormente en las viñetas o en las representaciones live action. Mientras los medios siguen haciendo eco de la investigación federal en torno a Superman, sin saberlo, tiene a gente resentida por la situación año y medio atrás en la batalla contra Zod, y que resulta ser precisamente el empleado de Wayne que perdió las piernas en el incidente y que no encuentra otra forma de mostrar su descontento más que vandalizando el monumento a Superman. Es este espacio el que inicia con el entrelazamiento entre las historias mencionadas en párrafos anteriores, y que quizás es la razón principal por lo que cierto sector de la gente se cansó, pues a diferencia de otro tipo de tramas lineales en otras películas, aquí se presenta como un rompecabezas que se va armando poco a poco, por lo que las estrategias básicas narrativas terminan alejándose para pasar a un discurso en guión más complejo que en otros largometrajes de su tipo. Si a esto le agregas que en la película comercial, la que vimos en cine, se cortaron partes importantes de estas distintas tramas, es evidente que el espectador se vio forzado a ver una película con historias que no se terminan de dar del todo, además de desconocer parte de la trama que hacen coherente esta narrativa
uno de los tantos males que los ejecutivos de Warner han hecho, pues a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que este no es un asunto que solamente haya pasado con Zack Snyder. Sin embargo, es aquí donde vemos a Bruce Wayne más cercano al cómic, pues se encuentra investigando a un personaje que ha llegado a la ciudad, el portugués Blanco. Si bien no vemos el aspecto detectivesco del señor Wayne tan fuerte como lo hemos visto en las viñetas, al menos en esta ocasión lo vemos un poco, a diferencia de otras interpretaciones en las que este aspecto se deja de lado. Es aquí donde se inicia de manera más directa la historia de ambos superhéroes, pues mientras Batman investiga la situación, Clark como reportero comienza a escuchar las historias negras en torno al hombre murciélago. Así, mientras los alter egos de los héroes se percatan del actuar del otro, chocando moralmente, lo que nos hace entender mucho el por qué eventualmente se van a enfrentar. Para este momento es claro que detrás del Lex hay un plan más elaborado, pues invita directamente a ambos héroes a una gala a beneficio. Sin embargo, si alguna duda había de la personalidad del maligno millonario, que apenas nos están dibujando, aquí nos deja bien claro que es un ser con un carácter volátil y ligeramente psicótico, que para aquellos que sean fan del Hombre de Acero, claramente representa un daño del antagonista principal de Superman. Si bien en lo particular me encantó esta interpretación del Lex Luthor, también puedo entender por qué a muchas personas les parezca mala o al menos extraña. En esta escena también nos presentan la primera interacción entre ambos héroes, que se presentan con sus alter egos Clark Kent y Bruce Wayne, y que nos demuestra que detrás de esta mente, la del Lex Luthor, hay una estrategia que ha planeado tiempo atrás y que nos muestra que parece estar consciente de la identidad de estos dos héroes. En lo personal resulta solo una interpretación del personaje que intenta deliberadamente alejarse del canon tradicional para intentar dar complejidad y una personalidad más moderna. Para este entonces, Bruce ya sospecha del Lex, pues en sus investigaciones el portugués Blanco resulta ser un barco ligado a la empresa de este millonario antagonista, por lo que decide robar información para ver qué oculta. Sin embargo, una tercera persona también está interesada en la información que Lex posee. Esta persona termina robando la información que Bruce intentaba conseguir. Al final de esta escena, una serie de sucesos heroicos de Superman son acompañados de un diálogo político y filosófico que presenta diferentes posturas en torno a la figura del héroe, muy parecido a estos diálogos que llegamos a ver en la película Man of Steel, y que profundizan en la visión que el mundo tiene de él. Es la necesidad humana por un salvador la que lleva a la mitificación de esta figura, la de Superman, pero es su poder en esencia lo que provoca que aquellos que ostentan dirigir o tener poder se sientan amenazados por su presencia. Esta secuencia en sí misma es la que sirve en el sentido estricto como puente entre el acto 1 y el acto 2. En un sistema de análisis crítico tan cuadrado como cualquier sistema crítico en cualquier arte, toda aquella obra que se salga del canon tradicional ocasionará en las mentes frustradas un choque cultural, mientras otras mentes podrán apreciar la obra. Nos demos cuenta de la diferencia a nivel narrativo que nos presentan los dos cortes, y lo que nos demuestra que tanto Snyder como Goyer, como los guionistas en general, como Chris Terrio, tenían desarrollado una trama que parece los ejecutivos no entendieron o quisieron dejar por alto. En este sentido estricto, el corte de los ejecutivos resulta sumamente mal dirigido. Luisa sigue obsesionada con la situación acontecida en África, lo que la lleva a enterarse de la presencia de mercenarios en el hecho. Clark Kent, en su etapa de periodista, se empieza a dar cuenta del accionar del hombre murciélago, fungiendo como una especie de vigilante y ejecutor que provoca el peligro en los criminales que atrapa marcándolos físicamente. Bruce Wayne decide volverse a encontrar con aquella bella mujer que le robara la información obtenida en la mansión Luthor, y efectivamente se encuentra con ella en una exposición. La chica, que se hace llamar Diana Prince, le informa a Bruce Wayne que no pudo abrir la información que obtuvo debido a que está encriptada, por lo que el flash drive que tomó se lo regresa a nuestro millonario Playboy para que éste la decripte. Mientras la información se decripta, Bruce tiene un sueño.
que podría reflejar un futuro apocalíptico. Una escena de acción excelente que nos hace recordar tanto historias de Darkseid como la más reciente historia de Injustice. No solo un guiño a estas tramas, sino una escena abierta que a muchos nos ilusionó con la idea de que en futuras películas se desarrolle este argumento de mejor manera. Esta espectacular escena es seguida por otra aparente pesadilla que le muestra a un joven, aparentemente Flash, que viene del futuro y le advierte sobre Superman. La escena Injustice, como algunos le llaman, o la escena apocalíptica, como otros le llaman, es el ejemplo por excelencia de la inventiva visual del director. No cabe duda que su capacidad de dialogar mediante la imagen y el uso de paletas de colores oscuras para matizar la violencia presenciada es lo que lo hace un director como pocos, y esta singularidad de su cine también puede provocar un grado de hate en muchas personas, porque es un estilo muy particular. No cabe duda que todo aquel director que es capaz de desarrollar un lenguaje diferente, ya sea visual o ya sea narrativo, eventualmente es víctima de envidias. Tenemos un chorro de ejemplos: M. Night Shyamalan, Oliver Stone, Tarantino, Woody Allen, Ridley Scott, hasta el mismo Spielberg. Todos terminan siendo juzgados mucho más intensamente debido ya a sus marcadas capacidades y estilos particulares. Es justo ahí donde se enteran de la investigación del Luthor sobre los metahumanos y la realidad del portugués blanco, barco que transportaba Kryptonita. Son estas historias, la investigación de Louisa Lane y la dirección de Clark, las que van sumando al conflicto papeles importantes. Y es justo después de una persecución del hombre murciélago al agente del Lex Luthor que se presenta la primera confrontación entre los dos, en la que Superman detiene al hombre murciélago, lo saca de su batimóvil y le advierte que se detenga. Batman le refuta. Tell me, do you bleed? You will. Para engrandecer este conflicto, la música nos lleva por distintos caminos que acompañan las escenas de manera magistral. La senadora, tomando como figura al hombre que perdió las piernas, invita desde los medios a que Superman se presente en el Congreso para hablar sobre lo sucedido en África. Sin embargo, nos damos cuenta que detrás de todos los personajes testigos se encuentra la mano del Lex Luthor, que vía manipulación intenta ejercer presión, aunado al hecho de que las investigaciones de Luis demuestran que las armas detrás de lo acontecido en África son manufactura de la empresa de Luthor. Es aquí que la audiencia en el Congreso inicia con la presencia del discapacitado. Es el ingreso de Superman al Congreso, anunciada por los medios, lo que inicia la audiencia. La senadora Finch inicia su discurso cuando se da cuenta que algo está mal. La silla del testigo discapacitado esconde una bomba que explota, causando el terror y provocando una estela de muerte y destrucción. Obviamente, por todo esto, lo que vimos en el cine nos deja muchos huecos argumentales que aquí se entienden de mucho mejor manera. Y si tú eres de esas personas que se quedaron con una opinión negativa, creo que al menos debes darte la oportunidad de ver esta película en su versión extendida. El acto terrorista provoca una depresión y un shock en Superman. Él se culpa por no haberlo sucedido. Todo esto es aprovechado por Luthor, que, consciente de que su plan funcionó, aprovecha para iniciar la parte más estructurada de su plan: confrontar a ambos héroes. Mientras nos damos cuenta de quiénes son los metahumanos a los que Lex Luthor se refería y que ha investigado: la Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg y Flash. Obviamente no sabemos aún los nombres. Luthor, y el acceso que tiene a la nave y al cuerpo de Zod, inicia un experimento que provocará una abominación: la bestia más indestructible, Doomsday. Batman está decidido a detener a Superman. La confrontación quizás ya forma parte de sus planes, pues ha estado investigando la Kryptonita. Además, aquí es donde entra Luthor a ejercer presión sobre el Hombre de Acero, secuestrando a su madre y a Luisa. Es la escena de esta, en lo alto de un edificio, la que convierte a Lex en un antagonista verdaderamente interesante y que honestamente nos puede hacer olvidar que su personalidad es diferente a otras que hemos visto de este personaje. Usando a Luis como carnada, atrae a Superman para iniciar un diálogo semifilosófico y justificar sus acciones.
Todo esto demostrando que todo su accionar está ligado a confrontar a ambos héroes, y el arma para provocar a Superman es su madre, que se encuentra secuestrada y con las horas contadas. La única manera en que Martha sobreviva es que Superman se confronte con el hombre murciélago. La confrontación entre ambos héroes resultará increíble, utilizando planos generales, medios y primeros intercalados según su necesidad narrativa. Primeros planos para mostrar emociones, medios para manejar tensión y generales para la acción más estrambótica. La inteligencia de Bruce y el uso de elementos de la kriptonita que estudió previamente es la base de lo que hace esta pelea, que inicialmente parece unilateral, pero que se empareja gracias al elemento kryptoniano, lo que provoca en Clark un miedo al descubrirse debilitado, miedo que quizás siente por primera vez. Y si bien la batalla por momentos se muestra pareja, el uso de las armas generadas por Bruce Wayne gracias a este elemento es lo que al final le da la ventaja. Cuando Superman parece derrotado, viene el diálogo más controversial y forzado de la película. You're letting him kill Martha. Para después ver esta confrontación emocional de Batman hasta que llega Luisa Lane y le dice a Martha, su mamá. Se entiende que la escena dramática provoca en parte de los espectadores una sensación de rareza. Primero, porque ¿quién le dice Martha a su mamá? Segundo, porque manejar a la madre como elemento emocional ciertamente es acertado. Pero hacer que alguien perdone la vida de su contrincante solo porque se llaman igual, para algunos resultó extraño. De fondo podemos entender que esta es la parte en la que Batman entiende que detrás de esta figura casi mesiánica de Superman se encuentra realmente una persona con emociones tan humanas como las de él. Y lo que debió de ser algo climático se convierte desmotivante en la escena, se convierte en algo desmotivante, cerrando una de las escenas más increíbles en el cine de manera anticlimática, a mi parecer. Es donde uno se pregunta, ¿cómo algo tan excelso como todo lo que hemos estado viendo puede tener algo mal llevado? Pero si este rol lo entendemos en base a lo que se quiso dar a entender o en base a lo que se quiso manifestar, simplemente podemos entender el mensaje independientemente de que otras personas lo hubieran manejado de distinta manera. Al final, los héroes con todo esto se separan de la confrontación. Superman siente este deber de salvar no solo a su mamá, sino la nave kryptoniana, así que se tienen que dividir. Batman se embarca a una misión que tiene por objetivo salvar a Martha Kent. Y bueno, pues obviamente, aunque Superman sea superhombre y pueda hacer un chorro de cosas, aquí al menos no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Además, todo esto se da como antesala a la mejor escena de Batman que hemos visto en la historia del cine y de este personaje en live action. Es esta escena la que convierte al Batman de Ben Affleck en el mejor Batman de la historia del cine. Visualmente al menos, detrás de ella se encuentra una serie de referencias que nos llevan a emocionarnos como nunca con el hombre murciélago y que aquí vemos principalmente con planos americanos y planos generales. Nos permite ser consciente de la habilidad física y de pelea del murciélago. No solo nos acercamos al rostro de este cuando el director quiere demostrar su emoción, sino también vemos su portento físico cuando el director quiere mostrar su habilidad. Tras 3 minutos de una excelsa escena que marcaría la historia del cine, Martha termina siendo salvada. I'm a friend of your son's. I figured. The cape? Tras esta escena, inicia la batalla principal de Superman con Doomsday, batalla que involucra en primera instancia a Superman y el ejército americano contra la bestia que por desgracia entre más recibe ataque más fuerte se hace y más evoluciona. Nada parece funcionar, ni siquiera las armas nucleares, incluso estas armas que sí llegan a afectar a Superman parecen no afectar en absoluto a Doomsday. Mientras Superman está temporalmente inhabilitado, Batman entra a escena en su avión que busca confrontar a Doomsday, más para distraerlo que para realmente atacarlo o lastimarlo, porque sabe que al ser una criatura kryptoniana, la kriptonita puede ayudar para debilitarlo.
pues es ahí donde quedan algunas de las armas usadas previamente por el murciélago. Cuando Batman parece vencido tras el derribo de su avión por la criatura, llega a escena la Mujer Maravilla. Que lo protege del ataque. Obviamente esto acompañado de su espectacular tema para posteriormente unirse a un Superman recién llegado tras el ataque nuclear que recibió. This thing is from another world. My world. She with you? I thought she was with you. Esta parte es un vaivén de tomas geniales que muestran la acción entre Doomsday y Superman con Mujer Maravilla. ¿Dónde está Batman? A él no le queda más que esquivar y correr de los ataques. Aunque, a pesar de la buenísima acción que estamos viendo, todo esto llega al momento en que se vuelve un poco largo. Pero aquí sí puedo entender que se pudiera haber cortado un poco más. Finalmente Clark se da cuenta que no hay otra opción más que usar la lanza del Kryptonita contra la bestia, entendiendo el riesgo que implica para él hacerlo. Es aquí que mientras la Mujer Maravilla lo amarra con su lazo y Batman le lanza el último disparo con granadas de Kryptonita, que Superman se lanza contra la bestia hiriéndolo mortalmente, no sin antes recibir una mortal herida en el pecho. Aquí cerramos el segundo acto, bastante largo, especialmente por todas las historias que hemos estado viendo en pantalla, dejándonos con el irremediable epílogo dramático. Lex Luthor termina atrapado, el mundo conoce la triste historia del fallecimiento del superhombre y con escenas en cámara lenta mostrando la desolación tras el hecho infortunado, y la irremediable escena de los funerales acompañada de la tonada Amazing Grace en gaitas. Debo decir, aprovechando que esto se está acabando, que la fotografía en esta ocasión se nota mucho más comercial que la que vimos en Man of Steel. Mientras en Man of Steel estamos sintiendo estos toques de cine independiente, de movimiento de cámara en hombro o cámara en mano, aquí este tipo de argumentos visuales no son usados de manera tan estoica como en la anterior película. No sé si es una cosa del director, habría que averiguar, o de los ejecutivos, o simplemente porque es otro director de fotografía. I failed him in life. I won't fail him in death. Help me find the others like you. Así se cierra la escena de los funerales con la promesa de Bruce de encontrar a los metahumanos conocidos para enfrentar los peligros venideros. Y se acaba la película con la clara sugerencia de que Clark o Superman puede llegar a tener vida de nuevo. La segunda entrega de lo que sería un DCEU, ahora muy incoherente, y que fuera la segunda película de Snyder precisamente en este universo tras Man of Steel, es sin duda, incluso ahorita, la película más controvertida en su carrera y una de las más controvertidas en el género en general. Algunos atribuyen al mismo director la separación del fandom, en quienes la amaron y en quienes la odiaron. Pero es bien sabido que en realidad es la gente detrás, ejecutivos, los causantes de esta problemática y de la diferencia que vimos entre la película teatral y la película Ultimate Cut. Pues esta película, la Ultimate Cut, la versión definitiva, como le dicen en español, es una versión que terminó de convencer a una inmensa mayoría de quien la vio. Yo creo que el problema a veces cae en quien se quedó con la idea de la película que vieron en el cines y que no se dio la oportunidad de ver la versión Ultimate Cut. Sin embargo, una buena parte de la fanaticada se quedó con mala impresión precisamente por lo mencionado. Con las redes sociales ya en su apogeo máximo, la sensación de división se acrecentó. Esto la volvió una película de culto, lo que provocó que su base de fans se volviera sumamente apasionada. Entonces, si bien Zack Snyder tenía una fanaticada muy marcada, esta es la película que hizo que tuviera seguidores de hueso colorado, tal cual. Sin duda, el punto más débil de la película vista en cines es la falta de entendimiento
de algunas tramas por el público en general, como el por qué le achacan las muertes de Nairobi a Superman o qué hay detrás del desprecio de Batman al Hombre de Acero, la respuesta, por más sencilla que parece, no se percibía bien en el corte de cine, pues al manejarse como thriller político, el corte de escenas desechó muchas cosas que aquí ya nos quedaron claras y que se resume a que el Lex Luthor está detrás. También entendemos mucho más al Lex Luthor, por eso es que me parece mucho mejor personaje de lo que muchas personas piensan, porque este plan del Lex Luthor no era del todo entendido tampoco en el corte teatral. Esta trama política entre dos héroes ideológicamente opuestos, al menos en ese momento, es lo que la hace una película más completa y compleja de lo que mucha gente cree, especialmente agregando además la trama de la investigación que Luisa Lane hace, que fue cortada por completo. El prólogo y el primer acto de la película resultan un poco largos pero llevaderos, presentándonos de manera humana a Bruce Wayne. En ese sentido, es el Bruce Wayne más humano que hemos visto, preocupándose por sus empleados y civiles, y nos muestra un primer indicio de por qué antagonizará con Superman. De esta forma, el tradicional camino del héroe no se presenta como tal, sino que se resume y se dejan pistas. En este caso, entendiendo que es presentado en esta película es Batman. Incluso por la forma en que lo conocemos, los guionistas ya saben que ya conocimos a Superman, por eso es que se tiene que presentar a Batman realmente. Esta película yo sí la considero una película de Batman, pues todo gira más en torno a él y cómo formará su rivalidad y luego su amistad con Clark, evidentemente. De hecho, quien dice que no es una película de Batman no logro entenderlo. ¿Por qué? Porque si bien es una película de ambos superhéroes, la trama en general se reduce a lo que piensa Batman y cómo va a actuar Batman y lo que hay detrás de Batman. Si bien hay otras historias, yo creo que la parte más importante aquí es Batman y por eso es que la considero como una película del hombre murciélago. Precisamente en este eco argumental de Clark, las escenas que ya podemos ver aquí en la edición definitiva nos alargan lo visto en Man of Steel, Hombre de Acero, y nos presenta mejor su vida teniendo más tiempo en pantalla y pintándonos su vida cotidiana, entendiendo mejor el proceso mental en el que se encuentra y cómo se irá afectando con lo que va sucediendo. Originalmente David S. Goyer se encargó de escribir el guión, sin embargo, y por ocupaciones de Goyer y también por propuesta de Ben Affleck, se recomendó al guionista ganador del Oscar por Argos, Chris Terrio, para reescribir el guión. Por eso es que ambos aparecen como escritores. La trama con esto se volvió mucho más adulta y más compleja y se convirtió en un thriller político con superhéroes detrás al final de cuentas, y creo que es el toque que le da a este premiado escritor y también lo que le da más complejidad. En este tono le damos más importancia a Clark Kent y no solo se enfoca en el odio de Batman a Superman, sino la lucha ética entre el murciélago y sus actos de justicia en comparación con el sentido, la moral que el Hombre de Acero tiene en torno a la forma en la que actúa Batman, pues precisamente utiliza su papel como reportero, otra cosa que no se ve en la versión de cines, lo cual es súper interesante, especialmente en esta versión, para entender el sentir de la gente y de Clark Kent también en torno a Batman y del miedo que este impone en Ciudad Gótica. En esta ocasión el director de fotografía fue Larry Funk. Me hubiera encantado que se repitiera el fotógrafo de Man of Steel, Amir Makri, por el manejo de la cámara que tiene y que esa película tuvo, y la iluminación con todos los tipos de filtros y contrastes muy snyderianos. El contraste sí es resaltado, quizá para provocar sensación de oscuridad, sobre todo en Batman y su alter ego Bruce. En este sentido, en esta película ya se pierde la intención del realismo que se notaba en Man of Steel. Aunque al haber trabajado anteriormente con Zack Snyder en Sucker Punch o en Watchmen, el cinematógrafo claramente tiene más entendido el discurso visual que este director de cine busca, por lo que la colorimetría manejada en las películas de este hombre es muy clara. Quizás es por eso que viene del mundo de los videos musicales, igual que Zack Snyder. Hans Zimmer ya nos había probado en Man of Steel y en otras tantas películas, obviamente, que podía darle personalidad a los personajes desde el score. Con esta secuela recibió la ayuda del compositor Junkie XL, expandiendo hermosamente este mundo superheroico desde el punto de vista musical. Iniciamos este bello score con la canción Beautiful Light de una manera sumamente melancólica. Recordar que esto es el intro de la muerte de los padres de Bruce y el origen de Batman.
con una melodía bastante dramática. Por otra parte, el motivo musical de Batman como tal, Men Are Still Good, resulta una pieza extraordinaria, aunque quizás no lo suficientemente dramática para que se nos quede grabada en la mente, como sí se logró con la pieza de Superman y de la Mujer Maravilla. Si bien parece quedar con el mood de este Batman, quizás le faltó cierto grado de epicidad, entre comillas, dramatismo y seguimiento melódico al tono. Es decir, es bueno, pero no tan bueno como el hecho por Danny Elfman previamente en la película Tim Burton, por ejemplo, en el sentido de que se nos queda grabado en la cabeza. Más allá de los demás temas mostrados, que son excelentes, es el momento de la batalla entre nuestros héroes que se nos muestra una bella canción, Black and Blue, en esta batalla de 8 minutos que le da nombre a la película, con una apertura sumamente épica y vocales corales excepcionales que se mezclan en ocasiones con el tema individual de nuestros héroes. Eso es lo que hace esta parte sumamente compleja e interesante musicalmente. Y resultó todo esto bastante increíble, retomando temas de Man of Steel y creando nuevos y espectaculares temas para la película. El score hecho por Zimmer en El Hombre de Acero definitivamente dejó los estándares muy altos y en este sentido se cumplen también en esta película. Con el reparto usado en esta ocasión, hay que ser sinceros, nuestro bello Cavill es el eslabón más débil a nivel actoral. A pesar de que su Superman es mucho más portentoso ahorita incluso, se ve un trabajo físico mucho más complejo y más definido esta vez, y la química que tiene con Amy Adams es genial. Del otro protagonista no hay más que decir que cayó bocas y que lo hizo desde las primeras imágenes que vimos, a diferencia de otros murciélaguitos que salieron después. Y su trabajo de preparación para el papel claramente muestra una clara influencia a la de otros grandes actores. Con Ben Affleck puedes ver una maravilla de película generalmente, al igual que con otros que van madurando y que prefieren alejarse de papeles previos que los encasillaron. La preparación del actor no es nada novedoso, lo vemos en todos lados cuando se trata de hacer héroes de acción o cuando hay que hacer cambios físicos importantes para un papel. Y en ese sentido Affleck logra un Batman verdaderamente intimidante. La escena de la bodega es el ejemplo perfecto y brillante es el cast elegido como coprotagonistas. El ya existente logra poner a los protagonistas en mejor sitio. Hay que hacer mención particular a Jesse Eisenberg. Contrario a la opinión de muchos, a mí me encantó su interpretación semi-esquizofrénica del personaje, entendiendo que es un villano joven que va madurando hacia su posterior personalidad y en la que aprende que debe de controlar ciertos aspectos de esta personalidad frente a Superman, y que es probablemente lo mejor de la película en este nivel, al nivel interpretativo y actoral. ¿Qué pasó, amigos? Ya acabamos este resumen, análisis, videoensayo de Batman contra Superman. ¿Qué les pareció? Yo disfruté mucho haciéndolo, aunque sí me tardé un poquito. Al no ser editor y no saberle bien estas cosas, me tardé un poquito editando, sobre todo la parte de las conclusiones, ¿no? Pero pues así terminaría esta película de Batman contra Superman. Hoy en día se ha convertido en una película de culto por los fanáticos y tiene ya muchos seguidores a comparación de lo que pensábamos en el año 2015, que fue cuando salió. Pensábamos que el tiempo no iba a ser buena con ella, ya que pasó el tiempo, ya que vimos esta versión, ya que el director se hizo más conocido, vimos que es una película muy apreciada por una muy buena parte del público, una de las pocas películas de superhéroes que se le considera de culto. Eso te indica mucho, y esto es por dos factores: el escritor, los escritores, entre ellos Chris Terrio, ganador de Oscar, y la versión o la identidad visual que tiene el director Zack Snyder, agregándole otras cosas muy maravillosas como la música, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado este análisis, videoensayo de Batman contra Superman. Nos vemos en el siguiente video, amigos metahumanos. Yo soy Tete Caudillo. Adiós.